Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Westland Survival. Este video les enseñaré una de las ubicaciones más importantes para conseguir uno de los minerales más importantes del juego, el bronce. Pero para conseguir el bronce necesitamos a la estrella principal de este video, el estaño. No tengo estaño. Bueno, espérenme tantito, no tengo estaño ahí para enseñarles. Bueno, el estaño. El estaño nos permitirá hacer lingotes de bronce, ya que básicamente se vuelve nuestra mejor. Es como una mejora hacia todo lo que hemos conocido, a mejores armas y, bueno, cuerpo a cuerpo y de fuego. Ya que nos permite también, aparte de conseguir, como ya les dije, mejores armas, también mejores herramientas que son las de bronce. Y, pues bueno, ya dejándonos de relleno, hoy vamos a hablar sobre este video que es hacia la mina de aluminio. ¿Qué necesitamos para ir a la mina de aluminio y conseguir estaño para los lingotes de bronce? Lo que estaré llevando es este cuchillo, aunque claro, ustedes lo pueden cambiar por una lanza de bronce. Si no tienen para hacer de bronce, hagan una de cobre. El arco reforzado, que si no pueden hacer el arco reforzado, pues llévense un arco pues normal, el de nivel 1. También estaré llevando otra arma de fuego, que es para dos enemigos muy en especial en esta zona. De herramientas estoy llevando dos picos de bronce, aunque si ustedes no tienen de bronce, pues lleven unos dos de cobre. Eso sí, como los de cobre tienen menos durabilidad, van a conseguir un poco menos. Y yo la verdad estoy llevando tinturas fuertes, pero la verdad es que ustedes simplemente lleven un cuentos herbales, unos 10 o 12, ya que prácticamente curan lo mismo. Ahora sí, cuanto a armadura, como pueden ver, llevo la misma armadura de nivel 1 de siempre, a full. Aunque si ustedes sienten, si es su primera vez, pueden agarrar la ropa a nivel 2. No es obligatorio que sea como que la mejor. O sea, esta que aparece con poco común. Puede ser la normal. Ahora sí, nos vemos allá en la mina de aluminio. Como un pequeño spoiler, este será uno de los primeros vídeos que sí verán cómo estoy haciendo la zona. Muy bien, ya estamos en la mina de aluminio. Para llegar a la mina de aluminio necesitaremos 32 de energía, un total de 64 a la ida y vuelta. Así que si vienen aquí, llévense lo más que puedan, no se vale ir sin nada. Como pueden ver, aquí al lado ya tengo pues estaño, que es este mineral que aparece en el minimapa. Y como pueden ver, creo que tarda 5 o 6 golpes en poder sacar el estaño. Y al igual que el cobre nos da 4 por cada uno. O bueno, 3 me da aquí. Porque este será uno de los videos que vamos a estar pues en el que ustedes me van a ver haciendo la zona. Porque aquí hay dos enemigos muy especiales, aparte de los lobos de búfalo, que son muy frecuentes aquí, y pues los bandidos. Ya que también aparece el destructor oso negro, que créanme que son enemigos que van a ser muy difíciles de matar. Como pueden ver, aquí hay un ladrón. Siempre que vean un enemigo, pues asegúrense de ir agachados y de ser ustedes quien den el primer golpe. Ya que si no, pues si lo ven primero ustedes, irán a avisar a sus compañeros y pues allí se les va a venir un grupo de enemigos y allí créanme que la armadura se va a desintegrar. Estos saqueadores con martillos, lo mejor que pueden hacer es que con el arco, uy, no me salió, espérame, con el arco pues lo golpean y salen huyendo. Aquí viene este. Los de cuchillo mátanlos con el cuchillo, con la lanza, y ya con los de martillo pues usan el arco. No vale la pena estar utilizando la otra arma, ya que pues son muy fáciles de evitar. Uno más y ya estuvo. También aquí puede llegar a haber un enemigo muy en especial que puede contar como jefe, llamado líder de banda, que si no estoy mal creo que es como uno de esos tiradores, solo que con un ariete o más vida, no me acuerdo. Pero la cosa es que les puede aparecer y es algo difícil, ya que a veces aparece con varios bandidos al lado.
Ando un poco de tos. Como pueden ver, ahí salió un texto que decía que iba a avisar a alguien. Pues eso significa que si nosotros aquí no llegamos a atacar primero al enemigo, pues va a ir a avisar a sus compañeros y ahí se va a armar un lío. Uy. Como pueden ver, esta zona es muy peligrosa. Ya con que solo dos me hayan estado atacando con el cuchillo ya me bajaron un montón de vida. Es por eso que es muy peligrosa esta zona. Una tintura. Yo la verdad lo que me quiero encontrar... Uy, como pueden ver, aquí hay lobos de búfalo. Si quieren nos pueden atacar o los pueden evitar. Realmente hay caminos donde no es necesario pelear, como ahorita como pueden ver. Yo me fui para otro lado. Y ahí evitar los lobos de búfalo. Pues si no recuerdan qué hacen los lobos de búfalo, pues lo que hacen es que, aparte de infligirnos un montón de daño, pues nos ralentizan. Si no me miran agarrándoles daños porque quiero enseñarles esos enemigos, ya les dije, el oso negro y el destructor. Y también ver si ando con suerte y sale el... Uy, no, le va a avisar a su compañía. Bueno, ¿qué pasa si se les escapa uno? Pues lo mejor que pueden hacer es sacar el arma y empezar a correr. Ataque así. Bueno, en este caso es que solo salió uno más con él. Pero también si quieren pueden hacer esto. Y ahí ya se evitan que les hagan un montón de daño, ya que van a estar corriendo y bajándole la vida. Creo que no voy a tener mucha suerte porque realmente yo lo que les quiero enseñar es al oso negro. Este no lo voy a poder esquivar. Uy. Y al destructor, porque son como que los enemigos más fuertes de esta zona y los más peligrosos. Ahí no aparece nada. Ah, miren, aquí apareció el líder de banda. Como pueden ver, aparece con ese simbolito y como pueden ver está rodeado de muchos enemigos. No es muy peligroso ya que es como que un tirador, pero ya les dije, con una mejor arma como en vida, no me acuerdo. Pero si les llega a aparecer ya saben cómo identificarlo. Y es que aparece con un iconito de un rostro con un cubreboca, le voy a decir. No me acuerdo cómo se le decía. Pañuelo le voy a decir mejor. Con un pañuelo. Ahora solo me falta encontrar el destructor y al oso negro. Para enseñarles cómo puedes enfrentarse más o menos a ellos. Chis, se me escapa. Creo que aquí sí no va a aparecer un oso negro. Aquí ya estoy regresando. Bueno, perdón por el corte tan abrupto. Tuve que hacer algo, así que tuve que cortar el video. Pero aquí seguimos, ya en la mina de aluminio. Logré encontrarme un destructor. Lo malo es que creo que no nos vamos a encontrar al tan oso negro que les había dicho. Bueno, pero ahora sí continuando. ¿Qué pasa si nos encontramos un destructor? Pues gracias a que traemos un arco, lo que podemos hacer es alejarnos. Pum, alejarnos. Y repetir así hasta que pues lo matemos. O si no nos queremos tardar tanto, pues sacamos la pistola o la otra arma de larga distancia que hayamos traído y le pasamos a hacer lo mismo. La verdad es que son muy resistentes. Ya de por sí pudieron, creo que me apareció este NPC. Pueden ver, pues aguanta mucho. Eso sí, también está el problema que pues aguanta mucho y pues les puede fregar mucho la durabilidad del arma. Lo que sí no le puedo enseñar esta vez es cómo acabar con un grupo de líder de banda, más que nada porque de cierta forma me lleva. Pues es muy difícil y casi no se compensa nada lo que te van a dar. ¿Por qué no disparo? No. Como dije, casi no se compensa nada lo que te van a dar. Como pueden ver ahí el grupito está acomodado en un par de lutitas y algo de estaño.
Pero pues si yo vengo por acá pues me encuentro más estaño y mucho más fácil, la verdad. Y pues lastimosamente no les voy a poder enseñar que hay aquí un tirador. No les voy a enseñar cómo acabar con un oso negro, aunque es de la misma manera, solo que no les recomiendo que lo traten de matar con el arco. Si ven a un oso negro, no lo traten de acabar con un arco convencional, ya que si no pues los va a terminar atacando y ahí ustedes van a pues salir muy mal. Si no encuentro algo más interesante, pues nos vemos al final del video. Bueno, no al final del video, sino que al final del recorrido. Bueno, no encontré nada más interesante, así que aquí estamos al final del recorrido. Ahora, pues, ¿qué gastamos? Lo primero yo traía, si no estoy mal, 15 tinturas. Así que me gasté 5. Así que si ustedes se llevaron 2, bueno, 10, un cuento se habrán gastado quizás 5 o menos, dependiendo. O si llevaban 12, pues habrán gastado como unos 8 si no estoy mal. Pues bien. Esto claro puede variar, yo me encontré con varios enemigos y pues siempre prefería luchar. Ahora bien, en cuanto a nuestro equipamiento, pues pueden ver que nuestra armadura quedó a menos de la mitad. Mis armas quedaron literal a un toque de uso. Y pues mis herramientas me quedé un cuarto de un pico y lo completo del otro. Y en total saqué 80 de, bueno no, 69 de estaño. Ahora, ¿cómo hacemos pues nuestro preciado lingote de bronce? Pues bien, una vez que estemos en nuestro rancho, como les digo, lo que haremos pues será que nos dirigiremos a la fundición, o hasta aquí, icono, pues buscaremos el lingote de bronce, que si no se mal hasta aquí. Y como pueden ver nos pide 4 de mineral de cobre, 4 de mineral de estaño y 2 linitos. Y pues una vez que estemos pues aquí para crearlos, simplemente decidimos cuánto queremos hacer. A mí me salieron 17 porque pues ahorita mismo no estoy como que gastando mucho en cobre, no me está llamando mucho la atención. Y así ya tendremos un lingote de bronce para las siguientes mejoras de todos los bancos y las mejores armas en este momento. Eso sería todo por hoy, mis vaqueros. Nos vemos en el siguiente video y chao.